Buenos días. Bueno, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Buenos días. Pues vamos a continuar viendo los trastornos de personalidad. Yo quería recordarles pues que la personalidad es cómo realmente nos vemos a nosotros mismos, cómo nos llevamos con los demás, ¿no? Cómo percibimos al mundo, ¿no? Cómo percibimos nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Cómo manifestamos el afecto, es la intensidad, la labilidad, ¿no? Y cómo son las respuestas emocionales, ¿no? Y también parte de la personalidad es cómo es el funcionamiento interpersonal, ¿no? Y entre las cosas de la personalidad está el control de los impulsos, ¿no? Ya vimos el día de ayer, pues, los diferentes tipos de personalidad que hay, que están divididas por grupos, ¿no? El A, B, C. El A es donde está el esquizotípico, el esquizoide, el paranoide. El B es el de los impulsos, ¿no? En donde este tipo de personalidad que vamos a ver ahora, ahí se encuentra, ¿no? Y el C, que son personas con una mayor tranquilidad y pasividad en su forma de ser, ¿no? Hay 9 tipos de personalidad y se llama trastorno de personalidad cuando esa manera de ser va a afectar en forma extrema tu vida, ¿no? Todo mundo tenemos una personalidad. Ahora vamos a hablar acerca de esta personalidad, ¿no? Se llama personalidad limítrofe o personalidad borderline o personalidad limítrofe, ¿no? Antes se consideraba así límite porque parecería que estaba esta personalidad entre los extremos, ¿no? Y estaba casi cerca de lo que era una enfermedad sin ser una enfermedad, ¿no? Una de las características de esta personalidad es la impulsividad, es la esencia de la personalidad, ¿no? Pero la impulsividad se puede dar en diferentes padecimientos de tipo psiquiátrico, ¿no? La impulsividad se puede ver en las parafilias, ¿no? En el estrés postraumático, en las otras personalidades del grupo B, ¿no? En los trastornos de control de los impulsos, en el trastorno bipolar, en las adicciones, en el trastorno de los tics, la Tourette, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo y en el estrés postraumático, ¿no? Todo esto en estas personas se puede tener una manifestación en la conducta de impulsividad, ¿no? Las personas que tienen trastornos del control de los impulsos, ¿no? Y el espectro bipolar, ¿no? Maníaco depresivo, pueden tener estos síntomas, ¿no? Incluso el TDA, ¿no? Que son distractibilidad, inquietud, necesidad de dormir, hablar, agitación, de no dormir, agitación, irritabilidad, impulsividad, autodaño, poco insight. El insight es como
de tener la capacidad de vernos a nosotros mismos y de juicio, ¿no? O sea, todos estos conductas se pueden presentar en estos tipos de padecimientos, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar acerca del trastorno de la personalidad borderline, ¿no? Que es una lluvia, ahí como ponía ahí, estas personas que ahí pongo, ¿no? Probablemente ellas tuvieron o tienen, ¿no? Ya dos fallecieron por lo mismo, pero pueden tener este problema de personalidad, ¿no? Y lo que caracteriza a esta personalidad es el caos en su personalidad, el caos en su vida, ¿no? En todos los problemas, ahí está el caos, ¿no? Por eso es un tipo de personalidad que se estudia casi aparte, ¿no? Entonces, hay tres situaciones que tenemos que ver, ¿no? Para hacer el diagnóstico de este trastorno limítrofe de la personalidad o borderline, ¿no? Estas personas tienen problemas de la relación, una desregularización en su comportamiento y una desregulización en su afectividad, ¿no? Entonces, en las relaciones interpersonales, sus relaciones son inestables. Tienen problemas de su propia identidad, quién soy, a dónde voy, qué es lo que quiero, ¿no? También estas personas en sus problemas de relación viven con sentimientos crónicos de vacíos, ¿no? Y son personas que constantemente están estresadas, que tienen muchas ideaciones o ideas de que los demás quieren hacerle un daño o afectarlos, ¿no? También, aparte de esta situación de cómo se sienten a sí mismos, estas personas tienen una desregulización en su comportamiento, que es lo que estábamos viendo anteriormente en la impulsividad, ¿no? Entonces, estas personas pueden tener problemas de impulsividad en dos áreas, que ahorita las vamos a ver en qué tipos de áreas puede ser. Y puede, en parte de esa manera de su comportamiento, son personas que van a autodañarse, a lastimarse, o pueden intentar muchas veces suicidarse, ¿no? Estas personas en algún momento tienen muchos intentos de suicidio, ¿no? Y muchos de ellos no los llegan a realizar y otros sí, ¿no? Y en su afecto, ¿no? En su afecto, además de ese sentimiento crónico de vacío, sus relaciones interpersonales son inestables en forma afectiva, ¿no? Pueden ir de un extremo de idealizar a una persona hasta odiarla, casi llegarla a querer matar, ¿no? Son este tipo de personas, viven con un enfado injustificado, ¿no? O sea, se enojan, se molestan con el mundo, están molestas con todo lo que se encuentra a su alrededor, ¿no? Y por último, viven con un intenso miedo. Imagínese vivir con una persona así y que no te va a dejar para nada por su miedo al abandono. Entonces, son relaciones interpersonales muy, como mencionaba anteriormente, muy caóticas, ¿no? Entonces, el diagnóstico del trastorno límite de personalidad incluye un heterogéneo grupo de trastornos, o sea,
muchos trastornos pueden ir junto con el trastorno limítrofe de personalidad, ¿no? Entonces volvemos a mencionar, ¿no? Entonces tienen una inestabilidad en sus relaciones interpersonales, una inestabilidad en sus afectos, ¿no? De amor a odio, ¿no? Una inestabilidad en la autoimagen, ¿no? No, no saben realmente qué es, a dónde van, qué es lo que quieren, ¿no? Y tienen eso lo que he mencionado anteriormente, la impulsividad, ¿no? Y que va a ser en varios contextos de su vida, ¿no? Entonces, estos dos puntos son la esencia de esta personalidad, ¿no? La inestabilidad y la impulsividad, ¿no? Aquí vemos, estas características son severas y persistentes, ¿no? Que lo llevan a tener fallas en áreas importantes de su funcionamiento en su vida, ¿no? En la forma social y ocupacional, ¿no? Y fallas en la capacidad del afecto y con una gran sensibilidad. O sea, son personas que van, te le digo, que de la idealización a, a odiar a una persona, pero a la vez son muy sensibles a ser abandonados. Entonces, las relaciones interpersonales, familiares con estas personas son un verdadero problema, ¿no? Esas relaciones que les mencionaba ayer, que se llaman ahora en la actualidad, le llaman tóxicas, ¿no? Están relacionadas con esto, ¿no? Entonces las relaciones tienden a ser inestables, intensas, tormentosas, ¿no? Entonces la visión de los otros son extremas que van de la idealización a la devaluación total, ¿no? Unos disturbios en la identidad consistente en marcada y persistente inestabilidad de la autoimagen, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? Un día me siento muy bien, otro día me siento muy mal, ¿no? Así son estas personas. Y las áreas donde hay la impulsividad, ¿no? Que pueden ser por lo menos para hacer el diagnóstico, en estas dos áreas, ¿no? La impulsividad en hacerse autodaño, ¿no? Eh, Incluyendo el autodaño, ahora el tatuaje, ¿no? Extremo, ¿no? De que todo el cuerpo, la cara, las orejas, todo tatuadas es parte de esa impulsividad, ¿no? Impulsividad, pues ahorita están cerradas las casas de juego, pero son personas que tienen se hacen adictos a jugar, ¿no? Y tienen problemas de la ludopatía, ¿no? Pueden tener impulsividad, gastan el dinero en forma impulsiva también, en extremo, deben cantidad, ¿no? En su sexualidad, son personas que tienen sexualidad de riesgo y con quien sea, ¿no? También como parte de esa impulsividad viene el abuso de las drogas, el alcohol y también puede estar incluido el comer, ¿no? El comer en forma exagerada, en forma de atracones, ¿no? O sea, en muchos aspectos de su vida son personas muy impulsivas, ¿no? Y dentro de esta impulsividad viene el, el coraje, ¿no? La irritabilidad, ¿no? Personas que en su forma de enojarse es súper explosiva, ¿no? Así estas personas, ¿no? Entonces, ah, son así como en el jardín de las delicias del bosque, que todo se ve, así pueden llegar a su sexualidad, ¿no? Y todos contra todos, y bisexualidad, y de todo puede haber en estas personas, ¿no? También
esta inestabilidad afectiva tiene una extrema reactividad emocional, ¿no? Si está feliz, puede estar casi brincando y dando saltos, ¿no? Y presentan también en corto plazo, van a estar cambiando de estado de humor, pueden tener mucha tristeza, pueden irritarse fácilmente, presentar mucha ansiedad, un enojo, enfado con todo el mundo, pero estos sentimientos, una de las características de estas personas es que son de corto plazo, ¿no? Que son de corto tiempo, que, de un ratito están tristes, al rato ya están contentos, están con sus amigos, se están riendo, llegan a su casa y están súper tristes o al revés, ¿no? Entonces, esta impulsividad y la agresión que pueden tener, ¿no? Pueden ser personas que se automutilen, que se corten, ¿no? Puede haber una gran violencia doméstica, incluso pueden llegar a cometer ilícitos como asaltos y también en ese momento de impulsividad y de agresión, destrucción de una propiedad, ¿no? Yo he visto casos así en donde en, la esposa que tiene este tipo de problemas, ¿no? Y se enoja con el esposo y le quema todas sus pertenencias, se las saca y se las quema en la calle, ¿no? Nada más por un enojo que presentaban y probablemente tenía este tipo de personalidad. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, existe este término que se llama comorbilidad, que es la coexistencia de dos problemas de tipo psiquiátrico, ¿no? Entonces, estas personas que tienen ese trastorno de personalidad, ¿no? Pueden tener problemas de bipolaridad, ¿no? Sobreponerse en esta personalidad a un trastorno de bipolaridad, ¿no? De manía, ¿no? También este tipo de problemas, pues, asociado a personas que tienen adicciones a diferentes drogas, ¿no? Como parte de su misma personalidad y además ya son adictos, ¿no? Estas personas pueden tener también trastornos de la alimentación, como puede ser la bulimia o la anorexia nervosa. También estas personas pueden tener muchos síntomas del trastorno de estrés postraumático, trastornos de angustia, y muchas de estas personas en su vida, antes de ser adultos o ya siendo adultos, que se pueden confundir con el mismo trastorno de personalidad, es el trastorno de atención con hiperactividad, ¿no? O sea, entonces, el, son muchos trastornos de tipo psiquiátrico que coexisten con este tipo de personalidad, ¿no? Imagínense ustedes. Las complicaciones de este tipo de personalidad, la mayoría han intentado suicidarse. Uno lo ve frecuentemente eh, cuando hay en el hospital personas que llegan al servicio de urgencias y que vemos que le preguntas, ¿no? Ya se ha ingresado varias veces al hospital, ha ingresado por diferentes tipos de forma de suicidio, de cortarse las venas, de tomar pastillas o de aventarse a los carros. O sea, son personas que están con diferentes maneras de suicidarse, ¿no? Pero de este grupo, del 8 al 10% lo llegan a completar, ¿no? Y las posibilidades de suicidarse son 50 veces más notables que en la población general, ¿no? Entonces, hay que averiguar este tipo cuando ya ha habido muchos intentos de suicidio, ver
si existe este tipo de personalidad, ¿no? Estas personas, pues, por esa inestabilidad que tienen muchas dificultades de tipo ocupacional en su trabajo, cambian frecuentemente de trabajo, ¿no? Académico casi siempre les pasa que abandonan la escuela o abandonan, pueden, en esa inestabilidad, ¿no? Abandonan la escuela, ya la están terminando y a lo mejor la abandonan porque no les gustó, ¿no? También tienen pérdidas en el trabajo, fallas e interrupciones escolares, ¿no? Y dificultades en las relaciones interpersonales, incluyendo pues el divorcio, ¿no? Este trastorno es el trastorno de personalidad más común en el ámbito clínico psiquiátrico. Y no porque sea muy abundante, sino el que tiene más patología y se hace más el diagnóstico, ¿no? El 10% de las clínicas de salud mental se hace el diagnóstico de esa personalidad, ¿no? Y en el 15 al 20% de los pacientes psiquiátricos en la consulta externa, y entre los trastornos de la población en la persona son del 30 al 60%. Una cosa de llamar la atención, predomina más en las mujeres en una relación del 3 al 1%. Su historia natural y curso, ¿no? Vamos a... Entonces, en estudios a largo plazo indican que el curso es muy variable, ¿no? Dependiendo de la persona, ¿no? Estas personas, si se diagnostica en la juventud, muchas veces se ha visto que más tarde en la vida, en la mayoría, llegan a tener una estabilidad social y pueden llegar a funcionar adecuadamente, e incluso más adelante en su vida, cuando ya hay una estabilidad, llegar a tener relaciones afectivas exitosas, ¿no? Entonces, en su historia natural, es un punto bueno de que las personas que en la juventud se hace este diagnóstico, más adelante van a cambiar, ¿no? Y a mí me ha tocado muchas veces ver personas que ya a los 50, 60 años, que tuvieron un tipo de personalidad así, pues ya son personas en alguna forma productiva, ¿no? A mí me tocó hace muchos años ver incluso presenté el caso y con este diagnóstico de una persona que ahora en la actualidad es un artista de aquí del estado de Sonora que tiene su éxito, ¿no? ¿No? Entonces, pero que en su juventud era un total relajo, ¿no? Parece ser que tiene, como siempre, tiene que ver con los neurotransmisores, ¿no? En donde hay una disminución de la serotonina, y esta disminución de la serotonina puede ser parte de esa agresión y esa impulsividad, ¿no? Entonces se ha visto que hay una disminución del principal metabolito de la serotonina, el ácido 5-hidroxiindolacético, ¿no? También se ha visto que hay en estudios familiares y en gemelos sugieren que por sí mismo no puede ser heredado, ¿no? Pero el síntoma predominante, que es impulsivo, sí se presenta y se repite en las familias, ¿no? O sea, la personalidad de este tipo no es hereditaria, pero los síntomas de impulsividad sí son hereditarios, ¿no? Entonces, un agonista que hizo un estudio en donde se dio un agonista eh, al 5-HT y se ve que este agonista aumentaba la impulsividad, aumentaba la desrealización, aumentaba la cólera,
aumentaba la felicidad, aumentaba las obsesiones, aumentaba la confusión, ¿no? Entonces, pues, por eso se ve que la serotonina tiene mucho que ver, ¿no? También se ha visto que en el PET hay ciertas en personas que tienen esta personalidad, a ciertas anomalías en la corteza prefrontal, principalmente en el área más frontal, ¿no? Y en la medio ventral, ¿no? En individuos con historia de impulsividad, ¿no? Esto se explica, pues, que el lóbulo frontal, pues, es el del control, ¿no? Entonces, al haber una disminución de la actividad o alguna cierta mal funcionamiento del lóbulo frontal, entonces que esto genera esa impulsividad y la agresión, ¿no? Entonces, pues también los individuos con conducta de agresión parecen tener una modulación serotoninérgica reducida en la corteza frontal, ¿no? O sea, es como si estas personas fueran lobotomizadas, ¿no? Al hacer una lobotomía, pues vas a cortar el control de los impulsos del lóbulo frontal, y entonces las personas pueden tener este tipo de problemas, ¿no? Tengo casos de personas que durante su vida eran personas muy controladas, personas que eh, muy religiosas y todo, y tuvieron un evento vascular cerebral en el área frontal, y después de ese accidente se volvieron muy impulsivas, ¿no? Después parecería que eso influye, ¿no? Las personas con este trastorno de personalidad tienen muy altos casos de abuso, ¿no? Se sugiere que también hay un trauma en la y esto va a hacer que se influya la expresión del trastorno de personalidad borderline, ¿no? Entonces, hay teorías en que lo ponen que esta personalidad debería ir incluida dentro de ciertas enfermedades que son los trastornos afectivos y esquizofrenia, ¿no? Así como esto, vemos que esas diferencias que hay entre trastornos del impulso y, y que tienen varios síntomas parecidos al trastorno de personalidad, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Entonces, se ha sugerido como parte del tratamiento un modelo de psicoterapia cognitivo-conductual que se denomina terapia dialéctica conductual, ¿no? Entonces, esto se divide en el tratamiento en una disminución de las conductas de la vida amenazante, reducir el estrés postraumático, aumentar el autorrespeto y el que las personas alcancen metas individuales, ¿no? Los desafíos inherentes al tratamiento en forma farmacológica es que estos pacientes pueden tener frecuentes, marcadas fluctuaciones en respuesta al estrés del medio ambiente, ¿no? Con los médicos, ¿no? La transferencia es intensa y distorsionada, ¿no? Eh, y este tipo de impulsividad puede exacerbar los efectos de los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, estas personas pueden volverse adictas a los tratamientos. Y también el hecho de que le estés dando medicamento y tengan gestos o intentos suicidas, pues lo van a hacer con los medicamentos que tú estás usando, ¿no? Y también las adicciones y los otros trastornos psiquiátricos y la gran heterogenicidad en estos pacientes, ¿no?
Entonces, estos pacientes se intenta darles pues antidepresivos, inhibidores de la recaptura de la serotonina o los duales, se les puede dar tricíclicos, inhibidores de la MAO, se les puede dar carbonato de litio, estabilizadores, ansiolíticos, antagonistas opiáceos y los neurolépticos, ¿no? De todo se intenta dar. Parecería que mejoran mucho con neurolépticos estas personas, ¿no? Entonces, este es un árbol de decisiones, ¿no? Para ver, para llegar a posible tratamiento de estas personas, ¿no? Entonces, pues lo vemos que es con los inhibidores selectivos de la recaptura, se puede agregar neurolépticos, ¿no? Si es en efectivo cambiar inhibidores de la monoaminoxidasa, se puede dar litio, carbamazepina, valproato, como si fuera un trastorno de tipo bipolar, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno,